Bueno, pues si son tan amables, a acompañarme al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a estar cotejando diferentes versiones en esta mañana. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan 8, 12, de momento lo vamos a leer en dos versiones, en la Reina Valera y en la Biblia Peshitta. ¿Lo tenéis? San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, y aquí tremenda afirmación la que da Jesús, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjate, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, para que los coches, por ejemplo, un vehículo, vas caminando de noche por una carretera comarcal, nacional, autopista, autovía, lo que tú quieras, pero vas caminando de noche, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para ver lo que está delante? La luz. Entonces, la luz del vehículo va por delante o va por detrás. Va por delante, alumbrando tu camino. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. O sea, si tú sigues a alguien, ¿dónde vas? ¿Delante o detrás de él? Vas detrás. O sea, toca a aquel que está a tu lado y dile, permítele al Señor, permítele al Señor que Él vaya delante de ti para alumbrar tu camino. ¿Se acordáis del salmo que dice, lumbrera es a mi camino tu palabra? Aleluya, que la palabra, que es Cristo. Jesús no es la palabra, es el verbo encarnado. Jesús es la palabra. Que la palabra vaya delante de ti, alumbrando tu camino. Amén. Y qué bueno, porque cuando tú vas por la autopista y estás de noche y tienes unas buenas luces, eso te avisa ¿de qué? De un obstáculo que puedes tener delante. ¿Cuántos dicen amén? Algún animal que pueda cruzar la carretera, algún obstáculo, algo que pueda dañar tu vehículo y también pueda dañar tu vida. Entonces, si tú permites que Jesús vaya delante de ti como la luz del mundo, Él va a venir a avisar de todos los peligros, para evitar que tu pie tropiece en piedra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya. A la luz del mundo. Ahora, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, qué bueno. Escucha, sea de día o sea de noche, el Señor alumbrará tu camino. Sea en tu día a día y sea también en tu descanso, el Señor alumbrará tu camino y tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo lo dice esta versión? Dice, nuevamente Jesús les habló y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. ¿Qué significa encontrará para sí la luz de la vida? Cuando Jesús es la luz de tu vida, esa luz da a tu vida un nuevo sentido, una nueva dirección, una nueva esperanza. Amén. Encontrará. Aleluya. Cuando Cristo viene a una vida, encontramos algo nuevo, algo diferente, algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bien, encontrará para sí la luz de la vida. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo de la palabra al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana preciosa, te damos gracias por este lindo tiempo que nos permites vivir, gozar y disfrutar en la presencia y en la comunión de tu Santo Espíritu, en la coinonía, Señor, y en la compañía del resto de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este lindo privilegio. Te pedimos y te rogamos a continuación que nos puedas hablar a cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en esta mañana y produzca el fruto esperado y deseado, porque esa es la intención para la cual tú la envías, Señor, para que esa palabra sea productiva, provechosa y fructífera en cada uno de nosotros.
Señor, que así sea siempre para la gloria y la honra de tu nombre. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Bien. Gloria a Dios. Ok. Juan 8:12. Versículo muy conocido, de los más conocidos del Evangelio de Juan. Lo vamos a leer de nuevo rápidamente. Jesús nuevamente les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien, hay una afirmación que me encanta aquí, es cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y así como Él mismo se identifica, según sus propias palabras, es Jesús aquí hablando, según sus propias palabras que acabamos de leer en Juan 8:12, esa luz tiene una función. Digan conmigo, la luz tiene una función. Ahora, la pregunta es, ¿cuál o qué función tiene la luz? ¿Para qué se usa una luz? Para alumbrar, claro, eso era lo más sencillo. Una luz alumbra. En murciano decimos, una luz da luz. ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Para ver mejor, me gusta eso, para ver mejor. ¿Qué dijiste, Mari Carmen? Una guía. Una luz que guía, aleluya, para ver mejor. Todo está relacionado. Para alumbrar, para ver mejor, has dicho tú, y una guía. Bien. Eso está perfecto. La luz tiene una función, cierto. La luz tiene un cometido. ¿Cuántos saben o creen que Jesús vino con una función? Yo he venido, Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús vino con una función, con un propósito, con un cometido, y era el siguiente: de manera general, su función y su cometido es: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, dentro de esa voluntad general, pues están ciertas funciones que Jesús vino a desarrollar, a acometer. Y a todo lo que habéis dicho le vamos a sumar lo siguiente: la luz del mundo tiene como función hacer desaparecer el caos. Digan conmigo, caos. Si les pregunto, ¿cuántos de ustedes antes de venir a Cristo su vida era un caos? ¿Alguien me puede dar un sinónimo de caos? Desorden, muy bien. Desorden, ¿qué más? Derrumbe, me gusta, ¿qué más? Hay muchos, ¿eh? Yo he anotado 3. Hay uno que es, y me ha impactado cuando lo he visto, es desgobierno. Cuando una vida está en un caos, está en un total desgobierno. Es decir, no la gobierna nadie. ¿No habéis escuchado muchas veces expresiones? Aquí en Murcia se suele decir mucho: a ti no te gobierna nadie. ¿La habéis escuchado esa expresión? A ti no te gobierna nadie. Pues cuando una persona no la gobierna nadie, no tiene dirección, por tanto su vida, si tú observas la vida de esa persona que no es gobernada por nadie, es un verdadero caos, que es un desorden. Entonces, desgobierno, incluye la palabra gobierno, pero dice desgobierno, o sea, falta de gobierno. ¿Quién nos tiene que gobernar? La luz del mundo. Por eso cuando dice en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, nos está dando a entender que tenemos que tener el gobierno de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, lo primero que el Señor se apresuró a darle al pueblo fue la ley. ¿Por qué? Porque si no, ese pueblo se hubiera tornado en caos. Y lo vemos, porque cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, cuando bajó, ¿qué se encontró? Un caos. Habían hecho un becerro de oro, ¿verdad? ¿Os acordáis? O sea, estaban en un total, ¿qué? Desgobierno, descontrol y desorden. Un pueblo que no está bien gobernado es un pueblo condenado a caer en el caos. Digan conmigo, la falta de luz provoca caos. Entonces, caos, desgobierno, desconcierto. Cuando una persona dice que está desconcertada, es una persona que está desubicada, desorientada. Entonces, el caos provoca desorientación, es decir, falta de dirección, falta de gobierno. Pero la luz de Cristo precisamente hace desaparecer el caos, el desorden y la confusión. Digan conmigo, caos, confusión y desorden.
¿Qué es confusión? Pues confusión básicamente es no tener las ideas claras. Estoy confuso, no lo tengo claro. Amén. ¿Tenemos todo claro que Jesús es el Señor? ¿Tenemos todo claro que la palabra de Dios es real, viva y verdadera? Amén, aleluya. Bien, ahora mira, según Juan capítulo 1, versículo 5, ¿saben que en la Biblia hay dos comienzos? En la Biblia hay dos comienzos, Génesis 1 y Juan capítulo 1. Amén. Génesis 1 y Juan capítulo 1. Y ahora lo vamos a ver porque están ambos muy relacionados entre sí. En Juan capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice, haciendo referencia a Jesús, bueno, es un pasaje que todos conocemos. Juan 1 dice, ¿cómo empieza Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era, los testigos de Jehová dicen, el verbo era un Dios, con D minúscula. Es una manera de tumbar pues, la doctrina de la Trinidad para defender su propia doctrina de error y de demonio. No, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿El verbo quién era? ¿Quién era el verbo? Jesús, la palabra encarnada, el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Esto es Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por qué todas las cosas por Él fueron hechas? ¿Cómo fueron hechas las cosas en el principio, en Génesis 1? Por el poder de la palabra. Hágase. Entonces, escucha, hágase. Mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían tres funciones diferentes en la creación. El Padre planificó. El Verbo habló. Y el Espíritu Santo operó. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora lo vamos a ver a continuación, la operación del Espíritu Santo en el Génesis. Ahora, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Digan conmigo, la luz en las tinieblas resplandece. Eso es lo que quiero destacar. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, entonces, la luz, que es el verbo, que es Cristo, que es Dios mismo, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué significa resplandecer? Brillar, me gusta, brillar. Bien, ¿qué más? Ver, mira, resplandecer. Destacar o sobresalir. Destacar o sobresalir. Qué tremendo. Digan conmigo, la luz destaca y sobresale en las tinieblas, ¿sí o no? Tú vas de noche en un camino y enciendes una luz, ¿qué se ve en medio de las tinieblas? La luz. Entonces la luz destaca, sobresale por su perfección o su grandeza. Aleluya. La luz del mundo debe destacar y sobresalir por su perfección y su grandeza. Ahora, la pregunta es en esta mañana, la pregunta es confrontante para nosotros esta mañana es, si yo digo, conforme a Juan capítulo 8, versículo 12, que sigo a Cristo, que sigo la luz del mundo, y el que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, la pregunta es, ¿en qué medida sobresale o resplandece o se destaca la luz de Cristo en mí y a través de mí? O sea, que verdaderamente estoy cumpliendo yo una función. Porque si la luz del mundo está cumpliendo una función que es hacer desaparecer el caos, quitar la turbación, quitar la confusión, traer el orden, ¿ustedes creen que nosotros también tenemos una función aquí en la tierra? ¿Sí o no? Una función, ¿cuál? Generalizando, ¿cuál es la función que tenemos? Ser dignos representantes en la tierra de aquel que está en el cielo, embajadores de Cristo. Para ser embajadores de Cristo tenemos que destacar y sobresalir. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el perfecto y el más grande se supone que alumbra nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la segunda parte del versículo que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. En la Biblia BLP, en la Biblia La Palabra, lo dice así.
las tinieblas no han podido sofocar la luz. ¿Qué significa el verbo sofocar? Significa apagar. Ustedes cuando ven el telediario, ahora que viene el verano y viene la temporada de incendios, incendios, que en España todos los veranos se queman miles y millones de hectáreas de monte. Y tú ves la noticia y dicen, los bomberos llevan 48 horas luchando con un fuego intenso, los vientos están contrarios y les está costando sofocar el incendio. Sofocar significa apagar. Sofocar significa tomar el control. Y al día siguiente, cuando el fuego está apagado, dicen, pudieron tomar el control sobre las llamas. Lo pudieron sofocar. Amén. Entonces, sofocar significa tomar el control. Y la Biblia dice que las tinieblas no han podido sofocar la luz. Entonces, si la luz tiene una función, las tinieblas también tienen otra función. ¿Cuál es la función de las tinieblas? Lo acabo de decir. Sofocar la luz. Apagar la luz. Las tinieblas, dice la Biblia, que en el mundo tendremos aflicción. O sea, en el mundo habrán tinieblas. Que las tinieblas cubrirán la tierra. Amén. Por tanto, alrededor nuestro hay tinieblas siempre, ¿o no? Porque este mundo está en oscuridad. Y tú sales por esa puerta y ya te encuentras con las tinieblas. ¿Sí o no? Y las tinieblas tienen una función: sofocar la luz de Cristo en tu vida. Apagar la luz de Cristo en tu vida. Es decir, impedir que tú cumplas la función para la cual Cristo te llamó y te puso aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la luz tiene una función, pero la oscuridad también tiene una función. Y déjame decirte una cosa, las tinieblas saben trabajar muy bien. Porque precisamente trabajan en tinieblas. ¿Ven? Trabajan en oscuridad, en lo oculto. Y lo hacen muy bien. Así que en el nombre de Jesús, ninguna tiniebla venga a sofocar la luz de Cristo en tu vida. Por ejemplo, ¿a través de qué se puede apagar la luz de Cristo en tu vida? ¿A través de qué? De una circunstancia difícil, de una situación que tú estés pasando, que se está prolongando, y esa situación está como apagando la llama de tu fe, apagando la llama de tu esperanza. Y no te has dado cuenta que no es la situación, son las tinieblas que están controlando esa situación, que están provocando precisamente que la luz en tu vida se vaya apagando poco a poco. No apaguéis la luz de Cristo que está en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Entonces las tinieblas también tienen una función: sofocar la luz. Y esta afirmación, ¿cuál afirmación? Pues la que he dicho anteriormente, que la luz hace desaparecer el caos. Si esta afirmación que acabo de decir, pues tanto es verdadera, implica que cuando la luz aparece y cuando la luz resplandece, todo desorden es ordenado. Digan conmigo, cuando la luz aparece, eso implica que todo desorden se ha ordenado y todo caos se ha quitado y toda confusión y turbación también se han quitadas. ¿Cuántos dicen amén? En esta versión, en Juan capítulo 1, versículo 4, segunda parte del versículo, dice que la luz era la vida para la humanidad. O esa vida, la de Cristo, era luz para la humanidad. Ahora vamos a hacer algo, vamos a ir al primer comienzo. Primer comienzo, Génesis capítulo 1, ¿vale? Vamos a ir al relato de la creación para que veáis las similitudes que encontramos. En el principio del relato de la creación en Génesis, ¿cómo estaba la tierra según Génesis capítulo 1, versículo 2? Y vacía. ¿Cómo estaba tu vida antes de Cristo? ¿Sí o no? O sea que lo que vemos a nivel mundial, universal, también lo podemos aplicar a nivel personal. Amén. Entonces, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Bien, nosotros dice la palabra de Dios que somos tierra también, ¿o no? Bien, entonces nuestra tierra antes de Cristo estaba desordenada y vacía. Un problema sería que ahora, siendo de Cristo, tu vida siga siendo desordenada y vacía.
Ahí ya tenemos un problemón, ¿sí o no? Bien, pero la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cómo puede estar la tierra desordenada y vacía si fue Cristo si fue el Señor la que la estaba creando? Porque bueno, ahí la explicación muy sencilla. Génesis 1 ocurre después de la rebelión de Satanás y de sus ángeles. Donde dice que, la Biblia dice que Satanás más la tercera parte de los ángeles, ¿dónde fueron echados? ¿Dónde ustedes creen que fueron echados? A la tierra. Fueron echados a la tierra. Y Satanás es el padre del caos. Satanás es el padre del desorden. Entonces, cuando leemos Génesis capítulo 1 y leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿quién hizo esa obra? Satanás. Ese desorden y esa vacuidad y ese caos no lo provocó Dios. Lo provocó el otro. Amén. Entonces, tenemos que relacionar bien los acontecimientos. Entonces, cuando Génesis empieza a relatar y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, me impacta como lo dice esta versión. Dice que era una masa caótica. O sea, era una masa descontrolada, desgobernada, desorientada, como nuestra vida antes de Cristo. Entonces, lo que está contando Génesis 1, el verso 1, 2, un poco más adelante, antes de que el Señor diga, sea la luz, está contando la obra que hizo el diablo cuando fue echado a la tierra. Y él creó ese caos y creó ese desorden. Digamos, lo vamos a entender ahora. Entonces, estaba desordenada y vacía, una masa caótica. Y según la nueva versión internacional, dice que la tierra era un caos total. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Un caos total. Aleluya. Y las tinieblas, dice la Biblia, que ya estaban, como lo dice Génesis 1. Vamos a irnos a Génesis 1. Aunque yo lo tengo anotado aquí, pero lo vamos a leer. Dice que las tinieblas cubrían el abismo, según esta versión. La Biblia dice, la Reina Valera, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, las tinieblas, si estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas ya estaban asentadas. Las tinieblas ya estaban establecidas. Las tinieblas ya estaban fundamentadas y estaban creando. Entonces, las tinieblas, ahora lo van viendo, las tinieblas eran las causantes y las culpables del desorden, del caos y de la vacuidad. ¿Cuántos lo ven ahora? No Dios, sino que Dios vino cuando vino a decir sea la luz, vino a ordenar lo que estaba desordenado. Vino a quitar el caos. Vino a que la luz resplandeciese en medio de las tinieblas. Entonces, las tinieblas ya estaban establecidas sobre la faz del abismo. O sea, faz, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra faz? Cara. Significa cara. Significa semblante, significa aspecto, o sea que el abismo tenía un aspecto. ¿Cuántos lo ven? El abismo tenía una apariencia. ¿Qué apariencia tenía? De un caos. De un caos, de un desorden, aleluya. El abismo tenía una fisionomía que no sería muy agradable, aleluya. Ahora yo me pregunto, si la faz que es la cara, es lo que se ve, pero luego está también lo que no se ve. Entonces, si la faz del abismo ya no era muy agradable al verlo, ¿cómo sería la cara oculta del abismo? ¿Sí? Otro día enseñaremos sobre eso. Pero ¿cómo sería o qué aspecto tendría la cara oculta? No de la luna, sino del abismo. Eso no es lo más importante hoy, porque lo verdaderamente relevante es lo que viene después. En Génesis 2, 1, 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o del abismo. O sea, el Espíritu de Dios ya estaba operando, digan conmigo. Las tinieblas estaban entronadas, estaban establecidas, pero el Espíritu de Dios empezó a moverse. El Espíritu de Dios empezó a operar. Y yo cada vez que enseño sobre Génesis capítulo 1, versículo 2 en adelante, siempre que tengo la oportunidad de leer este versículo, me gusta destacar cómo lo expresa la Biblia Peshitta. Cómo lo dice la Biblia Peshitta cuando hace referencia al Espíritu de Dios.
y cómo estaba operando. Escucha, a mí me impacta, me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Dice así, no se lo pierdan. Es impactante. A mí el verbo que usa esta versión dice, el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. ¿Qué significa incubar? ¿Qué significa incubar? Cubrir, correcto. Cubrir. Pero incubar, ¿quiénes son los animales que incuban? Las aves. Las aves incuban, los reptiles incuban. ¿Incuban qué? Los huevos. Imagínate una gallina. Hace así. Extiende sus alas, se coloca y empieza a incubar, ¿a qué? A los huevos. Incubar hace referencia precisamente a todos los animales que ponen huevos, es decir, que no son mamíferos. Nosotros somos mamíferos, ¿sí? Hay un verbo sinónimo a incubar para hacer referencia a los mamíferos. Por ejemplo, las damas, las hermanas, cuando están embarazadas, están en estado de gestación. Es el verbo gestar, ¿sí? Entonces, las aves incuban, los reptiles incuban, pero los mamíferos gestan. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Del verbo gestar viene la palabra gesta. ¿Qué es una gesta? ¿Qué es una gesta? Una gesta es algo grande. ¡Wow! ¿Qué gesta ha conseguido esta persona? Menuda gesta, por ejemplo, algo deportivo. Algo deportivo, un equipo, una selección que gana Eurocopa Mundial. Eso es una gesta. Es algo irrepetible, es algo glorioso, es algo grande, una gesta. Aleluya. Entonces, si aplicamos esto al versículo, podemos aplicar y decir que el Espíritu de Dios estaba preparando, estaba gestando algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Porque el verbo incubar también tiene como sinónimos cubrir, como dijo Carlos, pero también tiene como sinónimos preparar, iniciar y generar. Ahora, yo te quiero dar también el significado del verbo incubar. Como he dicho antes, ponerse el ave sobre los huevos, pero con una función. Escucha cuál función. Para darles calor. Y asegurar así y acelerar, digan conmigo, asegurar y acelerar su desarrollo, su buen desarrollo hasta la eclosión del huevo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ahora quiero que hagas un ejercicio mental. Visualiza la Tierra como un huevo gigante. Visualiza el planeta Tierra como un huevo gigante. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tienen? Un huevo gigante, ya de codorniz, de lo que a ti te apetezca. Un huevo gigante. Y ahora quiero, de avestruz, ¿quién dijo? Mari, ¿te gustan los huevos de avestruz? No lo he probado. Pero tú visualiza la Tierra como un huevo grande. No me digas un huevo de Pascua, ¿vale? Un huevo. Y ahora visualiza al Espíritu de Dios incubando la tierra. Imagina al Espíritu de Dios extendiendo sus alas y colocándose de una manera estratégica para incubar la tierra. ¿Para qué? Para preparar, primero para darle calor, el fuego de su presencia, y luego para asegurar su buen desarrollo hasta la eclosión. ¿La eclosión de qué? Del propósito de Dios. ¿Lo ven o no lo ven? Bien, entonces quiero que visualices esto, aleluya. Para asegurar, o sea, el Espíritu Santo cubriendo con sus alas el globo terráqueo, para darle calor, para asegurar y para acelerar su proceso de creación, su proceso de formación hasta la eclosión o hasta el parto, para usar
para usar un término mamífero, para asegurar el parto del propósito de Dios. Y aquí hay un paralelismo tremendo con el Salmo 91, versículo 4, que dice que con sus plumas te cubrirá. Aleluya. Y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, imagínate que tú eres ese huevecito indefenso y que el Espíritu Santo te está cubriendo. Amén. El Espíritu Santo te está protegiendo como la gallina que protege sus huevecitos. Que el Espíritu Santo te está cubriendo, está extendiendo sus alas para cubrirte a ti. Primeramente para darte calor y luego para asegurar y para acelerar tu proceso de nacimiento, de eclosión, para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios dijo en aquel momento, sea la luz. Digan conmigo, sea la luz. ¿Y qué creen que pasó con la luz que fue creada? Pues empezó a cumplir con su función. Y cuando la luz empezó a cumplir con su función, ¿qué crees que pasó? Que el caos fue erradicado. Y que las tinieblas se disiparon. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, si nos trasladamos de Génesis 1 a Juan 1, que digan conmigo, el segundo comienzo. En el segundo comienzo, Jesús, la Biblia lo hemos leído, dice que es la luz que resplandece ¿en qué? En las tinieblas. O sea, esto nos da aquí una aclaración y una afirmación. Nos da a entender que Jesús es el único, escucha, es el único que puede evitar que la vida se convierta en un caos. Jesús es el único que puede evitar que la vida se convierta en un total estado de confusión, de turbación y de desorden. ¿Cuántos dicen amén? Bien, gloria a Dios. Ahora quiero que veamos algo tremendo que yo nunca lo había visto. Os voy a ser sincero, no que había caído en cuenta hasta que estuve preparando la enseñanza esta. Lucas capítulo 1, verso 76. Lucas 1, 76 al 79. Y espero que ustedes vean también lo que yo también pude ver, pude caer en la cuenta. A lo mejor ustedes ya cayeron en cuenta, pero yo te digo sinceramente que no me había percatado hasta que estaba preparando la enseñanza durante la semana. Mira cómo dice aquí, Lucas 1, ¿quién está hablando? Zacarías. ¿Quién fue Zacarías? ¿El padre de quién? Por favor, ¿el padre de quién? De Juan el Bautista, papá de Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió con Zacarías cuando el ángel Gabriel se le aparece? Cuando él estaba ministrando en el templo, él era sacerdote según la orden de Abías, y le tocaba, según la orden suya, le tocaba turno de ministrar en la sinagoga. Y mientras él estaba ministrando en la sinagoga, se le aparece el ángel Gabriel y le da una noticia. ¿Qué noticia le da? Que su mujer Elizabeth, que ya era vieja, iba a tener un hijo. Amén. ¿Y qué pasó con Zacarías cuando escuchó el anuncio? La palabra, era una palabra profética porque le estaba profetizando que a la vuelta de unos meses su mujer iba a dar a luz. ¿Qué pasó con Zacarías al escuchar la palabra profética del ángel? ¿Qué pasó? Que se quedó mudo. ¿Por qué se quedó mudo? Porque no creyó lo que el ángel estaba diciendo. El mismo ángel le dijo, por cuanto no creíste este anuncio que yo he venido a darte de parte de Dios, quedarás mudo hasta el alumbramiento de tu hijo. O sea que quedó mudo como 9 meses. Y cuando el niño nace, Zacarías recobra la voz y empieza a decir esto. Y dice, y nos vamos a ir al final de lo que Zacarías dice. Porque eso empieza en el versículo 67, pero vamos al 76. Y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿A quién está hablando aquí? ¿A quién está hablando? A su hijo, a Juan el Bautista. Vale, hasta este momento le está profetizando a Juan el Bautista. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Yo soy aquel que viene delante del Señor. Vengo anunciando el camino de uno que era antes que yo. ¿Se acordáis cómo habló Juan el Bautista? De uno que es mayor que yo, antes que yo, ni siquiera del cual soy digno de atar
los calzados o los lazos de su calzado. Bien, entonces fíjate cómo profetiza aquí Zacarías sobre su hijo. Y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Es verdad, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento de pecados. ¿Sí o no? Bien. Y dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿De quién empieza a hablar aquí ahora? ¿De quién empieza a hablar aquí ahora? De uno que nos visitó. ¿De quién está hablando ahora? Está hablando de Cristo. Está profetizando de Cristo. Escucha, lo leo de nuevo. Por la entrañable misericordia de Dios, de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está hablando de Jesús. Yo no había caído en cuenta nunca hasta esta semana. Está empezando a profetizar sobre Cristo. Y está dejando claro Zacarías que sin Cristo, sin la luz del mundo, nuestras vidas están a merced de nuestras pasiones desordenadas. Que la única manera de poder caminar en paz es teniendo la luz de la vida. Nuestras vidas están sometidas a nuestros deseos, a nuestros temores, a nuestros miedos. Pero cuando la luz aparece, cuando la luz resplandece en una vida, cuando viene la luz y se hace la luz, las tinieblas son disipadas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos resplandecer si no hay luz. Amén. O sea, podríamos decir, en la medida que tú resplandeces, también podemos ver en la medida como resplandece la luz de Cristo en tu vida. Wow. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 14 al 16. Filipenses 2. Porque antes os acordáis que he dicho, la luz tiene una función, ¿verdad? También he dicho que las tinieblas tienen una función. Pero también he dicho que ustedes y yo tenemos una función también, ¿o no? Bien. Mira lo que dice aquí Filipenses capítulo 2, del 14 al 15, dice, hacedlo todo sin protestas ni discusiones. Estoy leyendo esta versión, ¿vale? Dice, así seréis irreprochables y sencillos hijos de Dios, intachables en medio de gente depravadas y perversas. Pregunto, ¿la gente depravada y perversa están bajo la luz o bajo las tinieblas? Bajo las tinieblas. La gente que está ahí fuera, está hablando aquí, la Reina Valera dice, creo que dice, en medio de una generación maligna y perversa. Sí, lo dice así, ¿verdad? Bien, entonces, la generación que está ahí fuera, ¿cómo es, Mari? Maligna y perversa. Amén. O sea, están bajo las tinieblas, están bajo las tinieblas. Ok, y mira, y eso es lo que nos encontramos cada día. Gente maligna, retorcida, caótica, desordenada y perversa. ¿Sí o no? Bien. Ok. Dice, seréis así reprochables y sencillos, seréis hijos de Dios, intachables en medio de gente depravadas y perversas, y brillaréis entre ellas. Amados, ¿cuál es tu función? Brillar. Sí, es muy fácil brillar dentro de la iglesia. Pero es más difícil brillar en medio de una generación maligna y perversa. Pero es que de eso se trata. Porque la Biblia dice que la luz resplandece en medio de la iglesia. No, en medio de las tinieblas. ¿Y las tinieblas dónde están? ¿Aquí o fuera? Fuera. Pues tu misión y tu función es resplandecer ahí fuera. Entonces la pregunta es, si tú te pones de acuerdo con la generación maligna y perversa, ¿tú estás resplandeciendo? ¿Os acordáis del significado del verbo resplandecer? ¿Os acordáis? Que lo he dicho antes, sobresalir y destacar. Cristo te ha puesto a ti para que tú ahí fuera sobresalgas
y destaques. Ojo, y matizo, no para que te sientas mejor o superior, no, sino precisamente porque la luz de Cristo está en tu vida. Por tanto, si la luz de Cristo está en tu vida, allá afuera, irremediablemente, tienes que alumbrar. ¿Sí o no? Porque si no alumbras, es que tienes la batería apagada. Tienes la batería apagada y tienes que ir a un enchufe a recargar la batería. El enchufe se llama Espíritu Santo. Amén. Entonces, medita sobre eso. Si allá afuera alumbras, destacas y sobresales, o te vuelves uno con ellos. Si te vuelves uno con ellos, la lucecita de Cristo, ¿cómo la tienes? Apagadísima. Apagadísima. Seguimos leyendo. Dice, y brillaréis entre ellas como lumbreras que iluminan el mundo. Y el 16 dice, mantened con firmeza la palabra que es fuente de vida. Hasta aquí. Mantened con firmeza la palabra que es fuente de vida. ¿Qué quiere decir todo esto, amados? El resplandor es una manifestación de la luz. Amén. No es la luz en sí. Nosotros somos llamados a ser resplandor de la luz que es Cristo. Amén. No es la luz en sí, sino que es un resultado de la luz. Toca a aquel que está a tu lado y dile, tú debes ser un resplandor en medio de las tinieblas como resultado de la luz que te alumbra. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Entonces, mira lo que dice Isaías 60. Isaías 60. Y vamos a ir terminando, no sé qué hora es. Bueno, tenemos un ratito más. Isaías 60. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Levanten las manos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Santo Dios, ya me sobra, me sobra. Gracias, amados, por vuestra generosidad. Isaías 60. Isaías 60, verso 1. Claro, aquí esa palabra es una palabra profética que hace referencia a Cristo, ¿vale? Pero no la podemos aplicar a cada uno de nosotros. Y ahora voy a explicar por qué. Mira, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ahora, te pregunto, ¿ha venido tu luz? ¿Ha venido tu luz? Pues levántate y resplandece. Levántate y resplandece. ¿Os acordáis cómo dice Pablo en Efesios, creo que el 5:14 o por allí? 5:14, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:12, creo que es el 14. ¿Es el 14? ¿Es el 14? Sí, ¿verdad? Efesios 5:14, ¿verdad? Entonces, levántate de entre los muertos. ¿Dónde están los muertos? Afuera. O sea, son primo hermanos de los que están en tinieblas. Se dan la mano. Los muertos y los que están en tinieblas, ahí afuera están. Levántate de entre los muertos. Te pregunto, ¿eso no es sobresalir y destacar? Y te alumbrará Cristo. Es decir, destacarás y serás sobresaliente allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo sobresalimos allá afuera? ¿Sintiéndonos superiores? No, siendo humildes. Siendo humildes, sed manso y humilde como yo soy manso y humilde, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bien. ¿Sabes cómo yo entiendo este versículo? Como una exhortación. La palabra a mí me exhorta a que me levante y a que resplandezca. Ahora, luego dice, porque ha venido tu luz. Es decir, amado, vamos a leer esto bien. La palabra me exhorta y me dice, levántate y resplandece. Dile a tu madre, levántate y sal de aquí. No le digas. Dile, levántate y resplandece. Mamita, levántate y resplandece. Ahora, cuando la Biblia dice, levántate y resplandece, la segunda parte del versículo dice, porque ha venido tu luz. Es decir, ¿sabes cómo lo entiendo yo? Lo entiendo así, cuando yo me disponga a levantarme y a resplandecer, la palabra de Dios a mí me garantiza
de que así va a ser, porque la palabra de Dios me dice que si tú te dispones a levantarte y a resplandecer, la garantía es que va a venir sobre ti tu luz. Su luz, mejor dicho. Entonces, levántate y resplandece, aleluya, porque Él te garantiza que te va a proveer la luz necesaria para que tú puedas cumplir con esa función. Amén. Jesús es la luz del mundo, es decir, Él es la fuente de alimentación. Yo no sé cuál es la tiniebla en tu vida, porque vamos, no nos engañemos. Aquí estamos en familia, en petit comité. Eso después lo corta. Aquí estamos en familia, no nos engañemos. Todos tenemos una cara oculta como la luna. ¿Sí o no? Unos más que otros. Hay algunos que son artistas a la hora de ponerse máscara. De eso aquí no tenemos. Pero normalmente entramos por la puerta y nos vestimos de una aura de santidad y somos los más espirituales. Yo recuerdo el pastor Miguel Ángel, siempre contaba un testimonio que decía, bueno, allá en Colombia, contaba que siempre venía a la iglesia donde él estaba ahí ministrando, una mujer siempre con queja del marido, queja del marido, queja del marido, queja del marido, que el marido es muy malo, que mi marido es un demonio, que tal. Y claro, él solamente conocía la faceta del marido de la puerta para adentro, de la puerta para adentro. Claro, y la faceta del marido en la puerta para adentro era en primera fila. Levanto mis manos. Oh, lo más espiritual. Este hombre está a un paso de ser la cuarta persona de la Trinidad. El Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, el Espíritu Santo y él. Y claro, ese hombre se había encargado de ponerse muchas máscaras. Y la mujer le decía al final, es que, pastor, usted solamente conoce mi marido en la iglesia. Pero es que mi marido en la iglesia es un ángel. Pero en la casa es un demonio. En la casa es un demonio. O sea, ese hombre que tenía una cara oculta. Una cara oculta. Y no nos engañemos, no nos engañemos. Todos tenemos una cara oculta. Se asustaron. Todos tenemos una cara oculta. Gloria a Dios. Es así, es así. Pero ¿sabes por qué? Porque todos tenemos cosas que ir sanando, que ir quitando, que ir arrancando. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso. Y damos gloria a Dios por eso. Porque esa cara oculta cada vez le queda menos de oculta. Para que podamos vernos, como dice la Biblia, cara a cara, verdaderamente como un espejo, nuestra cara frente a frente con el Señor totalmente descubierta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero aquí hay una buena noticia también, porque la Biblia me dice que si hay tinieblas en mi vida, escucha esto, recíbelo en el Espíritu. Si hay tinieblas en mi vida, la Biblia me enseña que eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque la luz está cercana a resplandecer. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Por qué? Porque la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que levántate, toca a aquel que está a tu lado, dile, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Escúchame, iglesia, mira, y ya vamos a ir terminando. Isaías 62, el siguiente versículo. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Te pregunto, ¿esto lo podemos aplicar al día de hoy? ¿Cómo es hoy? ¿Qué es? ¿27 de junio de 2021? ¿Sí? ¿Hay caos en las naciones? ¿Hay desorden en las naciones? ¿Hay tinieblas sobre las naciones? O sea, esto es válido hoy. Bien. Y dice, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bien. Entonces, dile al que está a tu lado, míralo así con cara serio y le dice, tu cara oculta. No. Dile, tus tinieblas, que alguien me lo diga a mí, dime, tus tinieblas, díselo, tus tinieblas
pronto verán su gloria. Un aplauso al Señor, aleluya. Porque sobre ellas resplandecerá y amanecerá la luz de Cristo, que es Cristo mismo. Porque al igual que en Génesis 1 el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas, al igual hoy el Espíritu de Dios está incubando algo sobre las tinieblas de tu vida. Mira aquel que está a tu lado y dile, algo está gestando el Espíritu Santo en tu vida. Digan amén los que lo están entendiendo. El Espíritu Santo está incubando si eres un huevo, pero está gestando si eres un mamífero. Está gestando algo grande en tu vida, Ceci. Aleluya. Entonces gózate y alégrate por tus tinieblas, porque sobre ellas será vista la gloria de Jehová. Amén. Y el Espíritu Santo está por darte calor, que ya te da calor. Pero ¿por qué te da calor? ¿Por qué te da calor? Porque está asegurando y acelerando el proceso de desarrollo. Si eres un huevo, vas a eclosionar. Si eres un mamífero, estás por parir el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti tu luz. Alguien diga bien fuerte en esta hora, ya es hora y ya es tiempo de resplandecer. Así que toca a aquel que está a tu lado, míralo así con esa mirada de la cara oculta y dile en modo exhortación, míralo en modo exhortación y dile, ¿y tú? ¿A qué esperas para resplandecer? Amén. Es el tiempo de levantarse y de resplandecer en medio de las tinieblas. Aleluya. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Filipenses 2 del 14 al 16 que somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero me quedo con el verso 16 que dice: mantened con firmeza la palabra que es fuente de vida. Es decir, ¿cómo vas a resplandecer? Atándote al verbo. En el principio era Dios, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Átate al verbo, que es la palabra. Así, ¿cómo se dice? Tómate de él, agárrate de él. A la luz del mundo, la palabra de Dios que va a resplandecer. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo, porque la palabra de Dios es lumbrera a tu camino. Si tú estás atado a la palabra será dirección, la palabra será guianza, la palabra será claridad, la palabra será como un faro encendido en tu vida que te dará conocimiento, que te dará discernimiento, que te dará sabiduría y te dará dirección y revelación para poder caminar en victoria. Y para empezar a ver lo que otros no ven, viendo no verán, están ciegos. Aleluya. Porque la palabra es Cristo y es la luz reveladora que nos muestra las cosas tal y como son. Y la palabra, que es la luz, como hemos dicho antes, quita las máscaras. Por eso la Biblia dice que no hay nada encubierto que a la luz no ha de salir. No te esfuerces en mantener tu cara oculta. Amén. Porque saldrá la luz tarde o temprano. Amén. Sino más bien dirá el Señor, sana mi cara oculta, porque la palabra de Dios es experta, es la luz que quita las máscaras y que tira abajo los disfraces de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, para que nos veamos tal y como somos, aleluya. Así que, amado, una cosa clara para terminar, la voluntad de Dios es que tú resplandezcas, que experimentes su gracia, experimentes su misericordia sobre ti y en tu vida. Es decir, que veas la manifestación en ti y a través de ti. Ahora, un último detallito, como quien no quiere la cosa. La palabra de Dios dice, levántate. ¿A cuánto les cuesta levantarse por la mañana? No levanten las manos porque nos vamos a enterar. Ah, ya te han pillado. Sobre todo los domingos, ¿verdad? Los domingos no, porque viene a la casa del Señor. Ah, de lunes a viernes te cuesta. De lunes a viernes. Bueno, sincero, Carlos, sincero, aleluya, transparente.
¿A cuánto les cuesta levantarse? Sí, nos cuesta levantarnos, porque la carne le gusta el viscoelástico, el Control Flex. Entonces, es decir, cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué tienes que hacer? Un esfuerzo. Si la Biblia te dice levántate, te va a costar un esfuerzo. Si la Biblia te dice resplandece, te va a costar un esfuerzo. Amén. ¿Os acordáis de la escritura que dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará? ¿Te das cuenta de la relación? Filipenses 2:16 dice manteneos con firmeza ¿qué? La palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Por la palabra. El pueblo que conoce a su Dios, ¿cómo lo conoce? A través de la palabra, teniendo una relación íntima con Él. Entonces, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice Ceci? Se esforzará y actuará. O sea, se levantará y resplandecerá. Se esforzará en levantarse y actuará para resplandecer. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un aplauso a la palabra de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Y aquí hay otro secretillo, y es el siguiente. El Señor sostiene al débil. Carlos, el Señor sostiene al que le cuesta levantarse. Por su misericordia. El Señor sostiene al débil, pero Dios recompensa en gran manera al que se esfuerza. Pregunto, ¿acepción de personas? No, eso está en nosotros, no en Él. Él está esperando que el débil también se esfuerce y actúe. ¿Cuántos dicen amén? Porque las cosas en esta vida no vendrán tan fácilmente, habrá que lucharlas. Ahora nos quedamos con lo último. Nosotros fuimos llamados a ser también más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Amén. Tú has sido llamado a ser un victorioso. Así que esfuérzate, levántate, resplandece y sé un valiente del Señor. Amén. Que el Señor os bendiga. Damos un aplauso a Cristo. Nos ponemos de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por ministrarnos con esa palabra de ánimo, de fe, de exhortación. Padre, gracias. Tu pueblo ha sido bendecido, ha sido, Señor, edificado y también exhortado, Padre, a que se levante y resplandezca en medio de unas tinieblas que son malignas y son perversas. Señor, danos esa gracia, esa unción, ese respaldo para que verdaderamente así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Que esa palabra tuya en esta mañana que ha sido enviada, Señor, pues caiga en buena tierra y produzca verdaderamente un fruto abundante y superabundante en cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de tu nombre. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Que el Señor os bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Aleluya.